Bendecidos mis amados hermanos, sea bienvenido a estas enseñanzas virtuales que tenemos los domingos acerca de viviendo por fe. Es importante conocer la fe de Dios, es importante saber qué hace la fe de Dios en nosotros. No es simplemente estar ejerciendo fe para obtener cosas, sino la transformación que hay en nuestras vidas a través de lo que es la fe de Dios por medio del Evangelio, por medio de la palabra de Dios, por medio de la gracia de Dios, sabiendo que esta palabra no volverá vacía, sino que dará fruto al 100%. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y recuérdese que la palabra de Dios es una semilla, dará fruto. En este momento está siendo sembrada en su vida y según el género de la semilla, así va a ser el fruto. Y si estamos hablando acerca de fe, pues así vamos a empezar a caminar día tras día, a vivir, como dice la palabra de Dios, por fe. Bueno, hoy tenemos la lección número 14. Se me ha hecho larga, creí que eran unos cuantos mensajes acerca de la fe, pero hablar de la fe es uno de los temas que más me gusta, es más que no más que gustarme, es necesaria, porque por la fe nosotros hemos recibido la gracia de la salvación de Dios. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y todo lo que hemos recibido de parte de Dios es por medio de la fe. Por tanto, tenemos que aprender a ejercer fe, a caminar en esa fe. Y hoy estaremos hablando acerca de la fe de Dios que da testimonio. La fe de Dios. Estamos viendo la fe de Dios. Esa fe que hace algo por nosotros, en nosotros y con nosotros. Eso es lo que hace esa fe, eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón, hablarles, enseñarles acerca de este tema de la fe. Recuérdense que la fe no es un concepto doctrinal, sino que es una persona, es Jesucristo. Vamos a ver lo que dice Gálatas capítulo 2, que es el verso que siempre iniciamos la enseñanza, 2:20, para ver lo que nos dice ahí, nos confirma lo que estamos hablando. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso significa que la vida de Cristo se va a manifestar a través nuestro. Eso significa que la fe de Dios, que es Cristo, se va a manifestar a través nuestra. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pues sí, que todo lo que recibamos, de todo lo que hagamos, de toda acción por medio de una acción de fe, definitivamente es Dios actuando en nosotros, a través de nosotros. Bueno, vamos a ir al repaso para entrar al tema, para ver lo que el Espíritu Santo nos tiene hoy para aprender ese testimonio que da la fe. Y el testimonio que da la fe es de nosotros. Sí, sabemos que da testimonio de Dios, de Cristo Jesús, del Espíritu Santo, de la palabra. Pero vamos a ver que la fe da testimonio de nosotros. A ver, estudiamos el domingo pasado la fe que transforma. Vimos que la fe de Dios es un ancla para el alma. Nos ancla en la visión que es Jesucristo. Una visión que es Jesucristo. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Eso Hebreos 12:2. Nos ancla en medio de cualquier circunstancia negativa. Es como un barco. Se mantiene ahí, aunque se mueva, pero no se aleja, sino que se mantiene en el lugar donde fue anclado. Eso es lo que hace la fe. Nos ancla en esa paz sobrenatural. Cuando hablo de anclar es que permanecemos. Permanece esa paz de fe, esa paz sobrenatural, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice Filipenses 4:9, esa paz es manifestada por esa fe, esa visión. Vimos que ya no reaccionamos según las circunstancias, sino según el Evangelio. Se presentan esas circunstancias negativas, ya sabemos qué hacer. Ya sabemos cómo actuar.
Ya sabemos cómo ejercer fe. Ya no reaccionamos según la circunstancia, sino que reaccionamos según la fe de Dios y la fe correcta. Reaccionamos según la mente de Cristo que está en nosotros. Ya no reaccionamos en angustia, ya no reaccionamos en temor, ya no reaccionamos en estrés, ya no reaccionamos en afán, sino que ya estamos preparados, formados mentalmente para reaccionar. Y no solo mentalmente, emocionalmente, para reaccionar conforme a la fe de Dios y no conforme a las circunstancias del mundo. Vimos que la fe de Dios nos enseña a amar, perdonar, dar y servir como Cristo lo hizo. La fe nos enseña a amar. La fe obra por el amor. Nos enseña a perdonar, que es parte del amor. Nos enseña a servir, que es parte del amor. Nos enseña a ser generoso, que es parte del amor. Todo el que ama, dice, ha conocido a Dios. Y una de las cosas, o algunos elementos que muestra ese amor, es el servicio, el perdonar, el ser generoso. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y eso es lo que hace la fe en nosotros. Vimos esa transformación. Empezamos a caminar en amor. Claro, en el amor ágape. No en el apego. Dije que voy a traer una serie de enseñanzas. Y estaba una noche de estas orando. Y me llegó en el capítulo 13, 1 Corintios 13, que dice que permanece el amor, la esperanza y la fe. Ya estoy hablando de la fe. Quiero hablar del amor y acerca de la esperanza. Dice que lógicamente el mayor es el amor. Pero estamos hablando en este momento de la fe. Pero en esta serie de enseñanza estaremos hablando de la esperanza y estaremos hablando del amor ágape, que no es un apego. Vamos a aprender tantas cosas ahí. Vamos a entender tantas cosas. Vamos a aprender a caminar en ese amor, ya que Gálatas capítulo 5, verso 6 dice que la fe obra por el amor de Dios. La fe de Dios nos transforma en el alma a la imagen de Jesucristo. Eso es lo que vimos. Ese es el propósito general, global. Romanos capítulo 8, verso 29 dice que nosotros fuimos conocidos, antes predestinados. ¿Para qué? Para que caminemos según la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Lógicamente, hablar de ese pasaje, vamos a entrar en un tema que se nos haría una serie de enseñanzas. Por eso apenas estoy pasando por ese verso nada más. Ok, la fe de Dios da testimonio. En Hebreos capítulo 11, verso 2 dice, porque por ella. ¿Por quién? ¿Quién es ella? ¿Será una señora? No. Según el contexto inmediato, está hablando de la fe. Verso 1 dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquí el escritor está hablando acerca de la fe. Y por tanto dice, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Así que la fe da testimonio de las personas. Vamos a entenderlo un poquito más adelante. Notemos que no debemos de preocuparnos por demostrar que tienes fe. Solamente de ocuparse en caminar lo que dice la palabra de Dios. A ver, 1 Timoteo 4:13 dice, Pablo hablándole a Timoteo, su discípulo, le llamaba hijo, un discípulo que lo estaba preparando para lo que era el ministerio, y todavía le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza.
En esto lo que debemos nosotros de empezar a ocuparnos, no de demostrarle al mundo que yo tengo una gran fe, o que tengo fe, o que soy muy santo, o que soy o que conozco mucho la palabra de Dios. La fe dará testimonio cuando camine de eso. Pablo le está hablando a Timoteo, que era un joven, le dice, ocúpate de la lectura, ocúpate de la exhortación. Exhortación no es regaño, exhortación es ruego, es animarte, inspirarte. Y la enseñanza, que eso es lo que se están ocupando todos ustedes al escuchar estas predicaciones que estamos dando. Ahora, la fe se encarga de testificar por ti. Usted no tiene que andar testificando. Usted no tiene que estar diciendo, yo soy esto, yo soy el otro. No, no, no. La fe se encarga de eso. Usted nada más encárguese, ocúpese, estar en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Solamente eso. Pastor, qué fácil. Sí, es fácil, pero quiero decirte que muchos cristianos no se ocupan, pasan preocupados de muchas cosas. Pasan preocupados cómo demostrarle a la gente, al mundo, de que es un hijo de Dios y de que anda en fe. No, y nosotros no debemos de preocuparnos por eso. Ni tenemos que demostrarle a nadie. Somos hijos de Dios porque hemos sido lavados por la sangre del Cordero, porque hemos nacido de nuevo. Por tanto, yo no me voy a preocupar en demostrarle a ellos quién soy en Cristo Jesús. Pero al ocuparme en lo que es la lectura, la exhortación y la enseñanza, la fe va a ocuparse en dar testimonio de quién soy yo en Cristo Jesús. Y yo prefiero que sea la fe que dé testimonio por mí, que yo andar dando testimonio de quién soy o lo que soy. Porque no me tengo que esforzar, porque la gracia no es esfuerzo humano. La gracia es un regalo, un don que Dios me ha dado. Por tanto, tiene que fluir. Eso tiene que fluir. Por eso estamos aprendiendo a caminar en la fe de Dios. La fe que produce fruto, que produce un fluir de la vida de Cristo en nosotros. En Hebreos 11 dice, por la fe Abel, está dando testimonio, por la fe Enoc, por la fe Noé. Se está dando cuenta cómo la fe, ellos caminaron en la fe de Dios y la fe de Dios se dedicó a dar testimonio. Hay gente que quieren arreglar alguna calumnia, una difamación o alguna cosa que han levantado en contra de ellos. Es que tengo que arreglar mi testimonio. No, usted no tiene que arreglar su testimonio. Su testimonio está firme en Cristo Jesús. Permita, fluya en la fe que da testimonio de ti. Usted no tiene que aclarar nada. A veces por ponernos a aclarar las cosas, la echamos a perder. Hay personas, es que están hablando mal de mí, es que están diciendo esto y son mentiras. Tranquilo. Usted nada más repose, que eso es fe. Repose en el Señor, que la fe dará testimonio de ti. ¿Y cómo reposo yo en el Señor? Sencillo. Ocupándome de la exhortación, de la enseñanza y de las cosas que Dios me ha dado, que es la palabra. Por la fe, Enoc fue traspuesto, Hebreos 11, traspuesto para no ver muerte. Ahora dice, pues sí, Enoc dice que caminó con Dios y no vio muerte. Fue traspuesto como Elías. Algunos hacen un paralelo con la iglesia del arrebatamiento, que va a ver. Pero bueno, no voy a entrar ahí. Sino que fue traspuesto para no ver muerte. Dice,
tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc, porque yo le preguntaba al Señor, Señor, pero ¿cómo fue que Enoc caminó contigo de tal manera? Y he oído muchas predicaciones gloriosas, maravillosas de eso, y que fue transpuesto, llevado, arrebatado, no, y no vio muerte. Y dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo fue? Sencillo. ¿Cómo fue que dio testimonio? La fe de que había agradado a Dios. Bueno, la misma palabra lo enseña. Hebreos capítulo 11, versos 5 y 6. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ese es el verso 5 de Hebreos 11. Pero el verso 6 nos dice cómo fue que agradó a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Él tuvo testimonio de que agradó a Dios. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que hizo para agradar a Dios? Sí, hoy en día se nos enseñan, y no estoy diciendo que esté incorrecto, pero se nos enseña que agradamos a Dios en santidad y gloria a Dios, y que agradamos a Dios en servicio y gloria a Dios, y que agradamos a Dios haciendo y dejando de hacer. Pero la Biblia me enseña claro aquí que es la fe que es lo que agrada a Dios. Y esa fe está en todo hijo de Dios, según Romanos 12:3. Y es la suficiente para que suceda los testimonios que ella misma, la fe, dará de ti, de los milagros, de las señales, de los prodigios. No estoy diciendo que no debemos de testificar de lo que Dios ha hecho, pero si hay algo claro y precioso, es que siempre habrá alguien que testifique por ti, porque fue movido por esa fe que estás viviendo en Cristo Jesús. A ver, voy a ir poco a poco para ir aclarando y dándome a entender lo que quiero decir. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, que podemos hacer lo que sea por Dios. 1 Corintios 13 habla acerca del amor de Dios. Y dice que podemos dar la vida, podemos dar todo lo que tenemos, y si no lo hacemos con amor, de nada vale. Ahora, podemos hacer todas las cosas. Podemos decir que amamos, podemos orar, podemos ayunar, podemos saltar, podemos danzar, podemos cantar, podemos alabar, podemos hacer todo, pero si no lleva un ingrediente, que es lo que agrada a Dios, ese ingrediente que agrada a Dios se llama fe. Por eso es importante. Porque hay personas que dicen, qué extraño, pero si yo estoy agradando a Dios con mi vida, estoy dejando de hacer esto, me estoy esforzando en no hacer cosas incorrectas y todo esto, eso está bien. Pero lo estás haciendo por fe, porque todo lo que se hace por fe no se hace por fuerza humana. Todo lo que se hace por fe es por gracia. Todo lo que se hace por fe es por la gracia del Señor. No es por fuerza humana. Cuando nos encontramos haciendo fuerza humana para dejar, para obtener, ya ese momento dejó de ser fe. La Biblia bien claro dice que la ley, que es del antiguo pacto, es por obras. Pero la gracia, que es del nuevo pacto, es por fe. ¿Queremos agradar a Dios? Bueno, estamos aprendiendo a caminar en esa fe que Dios nos ha dado. La fe de Dios que está en nosotros. Estamos conociendo lo que es la fe de Dios dentro de nosotros. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay.
Lo primero que hace la fe es creer de que Dios existe. Hay personas que se meten, y por eso es que es por fe. Una vez me hizo una pregunta un máster en farmacia, me hizo la pregunta de que cómo comprobar que la Biblia es la palabra de Dios. Y lo único que se me vino a la mente, voy a hablarle arqueológicamente, voy a hablarle un montón de cosas, pero fue, en ese momento, lo que más se me vino fue, porque es un asunto de fe. Algunos están preguntando, pero ¿cómo fue Dios? ¿Quién fue Dios? ¿Cómo estuvo el primero Dios? Desde el principio, en Génesis 1, Dios no empieza a decir de dónde viene, ni cómo viene, ni qué fue hecho. Primero, si fue hecho, quiere decir que hay alguien mayor que Él, y Dios es el único, altísimo, el mayor. Por tanto, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No empieza a dar detalles. Entonces hay personas como que se enredan ahí, se amarran ahí. Pero entonces, ¿quién es Dios? ¿Y cómo creo yo en Dios? Y si no he visto a Dios, bueno, porque la fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no se ve. Y este libro, la Biblia, han tratado de destruirlo por siglos. Y es el único libro que no han podido destruir. Y es el libro más leído del mundo. Aparte que sucede las cosas que dicen ahí. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. La Biblia es inspirada por Dios, pero no me voy a meter mucho ahí. Sino lo importante es que estamos aprendiendo que la vida cristiana, la vida espiritual, es una vida de fe. Y aunque no veamos, recuerdo una ilustración de mi pastor hace muchos años, estaba empezando con él y hablando de fe, dice, bueno, algunos dicen, es que yo no he visto a Dios, no he visto a Cristo, puro Tomás. Si creo, si veo, creo. Jesús dijo, más bienaventurado, tres veces feliz es esa palabra, 3 veces próspero es esa palabra bienaventurado. Es aquel que no ve y cree. Y entonces él ponía una ilustración. Dice, ok, yo voy a coger 2 cables de electricidad. Yo voy a decirle a usted que tome las 2 puntas que están peladitas de ese cable. Entonces usted me va a decir, no, momento, eso tiene corriente. Y entonces, sarcásticamente, dice, agarró el cable. Bueno, pues yo no veo la corriente aquí. No la veo. Él está usando una fe natural, creyendo que hay corriente. Y eso, se le dijo nada más, que tiene corriente. No sabe si hay corriente o no hay corriente. Que si está conectado o no está conectado. Pero él lo creyó. Como nosotros cuando lo sentamos en un bus o vamos en nuestro carro, vamos creyendo e inconscientemente. ¿Sabía que nosotros actuamos el 95% inconscientemente? Solamente el 5% conscientemente. De ese del cuidado del inconsciente, de esa memoria de que está saturada. Pero bueno, entonces la persona dice, pero no, el viento no lo vemos, pero sí lo sentimos. Tenemos beneficios de la electricidad, tenemos beneficios, no la vemos, pero tenemos beneficios. ¿Cómo? Porque creemos. Llegamos a la casa, apretamos un interruptor sabiendo que va a haber luz. ¿Por qué? Solamente porque creemos. Ahora, yo no le estoy hablando de una fe natural. Estoy hablando de la fe de Dios. Estoy hablando de la fe sobrenatural. De cosas que suceden sobrenaturalmente. No naturalmente. Naturalmente, yo en este momento estoy sentado en el banquito de la batería de mi hijo. ¿Quién me dice a mí que me va a soportar? ¿Quién me dice a mí que, bueno, nada más me dieron un conocimiento, pero yo vengo por fe, inconscientemente, como inconscientemente movemos las manos cuando estamos hablando? Jesús inconscientemente vivía en fe. Claro, nosotros como estamos limpiando nuestro
casi digo cassette, casi me voy al tiempo de antes, estamos limpiando este disco duro de una memoria saturada de tantas cosas negativas, que eso es lo que estamos creyendo. No es que el cristiano no tiene fe. No, no, no. El cristiano tiene la fe suficiente de tal manera que le están sucediendo las cosas incorrectas, negativas, porque eso es lo que está creyendo inconscientemente. Una hermana se enojó mucho una vez conmigo porque me dice, pastor, es que a mí me pasa cosas malas. Le digo, porque eso es lo que crees. ¿Cómo? Si yo no creo. Es que porque creen o piensan que como no están conscientemente, pero es el 5% lo que está funcionando conscientemente, el inconsciente, que es la memoria, aquí nuestra mente, nuestra alma se divide en tres partes, mente, emociones y voluntad, y nuestra mente se divide en tres partes, entendimiento, imaginación y memoria. Por tanto, usted verá que hay momentos que está en un lugar o algún perfume o dicen algo y se te viene a la mente, al consciente, se te viene ese... A mí me había pasado eso. ¿Dónde estaba eso guardado? Y usted no se puso a pensar y a pensar, sino que vino de la memoria, de el archivo que tenemos ahí. Por eso es necesario que en fe aprendamos también a renovar nuestro entendimiento, lo que es la transformación de nuestra alma. Pero, volvamos. Sigue diciendo, acerca de Dios, no, vamos a ver, leerlo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oiga, esta es fe. No tengo las cosas manifestadas. Espiritualmente, la Biblia me lo dice que son mías y son tuyas. Puede ser que tenga un padecimiento en mi cuerpo. Bueno, pero la Biblia dice, la palabra de Dios me dice, no tanto dice, me dice, Dios me dice a través de su palabra que por la llaga de Cristo yo soy sano. Eso es lo que voy a creer. Lo que le dijo Dios a Abraham, tú eres padre de naciones. Y ahí se mantuvo hasta que fue padre de naciones. Pero no veía nada. Todo se veía negativo. Todo se veía mal. Pero lo que estoy hablando es cómo Enoc recibió testimonio por fe. Está en Hebreos 11, todos los que actuaron por fe. Y ahí va a estar nuestro nombre, podemos poner nuestro nombre también, que hemos actuado en fe. Pero dice que Abraham salió a una ciudad que no conocía, no sabía para dónde iba. Pues sí, no sabía la claridad de que sí, que había una ciudad que Dios le había dado, pero no la conocía, él la creía nada más. Tanto es así que salió de su pueblo, salió de su sistema, porque Dios le habló. Y él le creyó. Y dice que como le creyó, le fue contado por justicia. Ahora, hay personas, como dije, voy despacito en esto. Ya se me está yendo el tiempo, pero voy a ir despacito en esto. Hay personas que todavía saben que existe Dios. Creen en Dios totalmente. Le piden a Dios. Oran horas con Dios. Pero no tienen esa convicción en su vida de que Dios le va a dar o va a manifestar ese galardón. Hay personas que están ayunando a ver si. Hay personas que están orando a ver si pasa. Y quiero decirte algo, no es para que se sienta incómodo. A todos nos ha pasado y a todos nos pasa. Que hay momentos que estamos orando y cuando nos damos cuenta no tenemos esa convicción porque salimos de orar y seguimos pensando cómo va a suceder, qué va a suceder. Seguimos con los mismos temores.
seguimos con el mismo estrés. Eso significa que todavía no hemos tenido una convicción. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dios lo dijo y está hecho y punto. Listo. Él me dejó un testamento y me dejó dentro de ese testamento a través de Cristo. Y lo que Él dice que es mío, es mío. Pero muchas personas están orando, están moviéndose, pero todavía no tienen esa convicción de que Dios va a manifestar, esa fe va a manifestar lo que el Padre ya nos dio a través de Cristo Jesús. Por eso dice que la fe es la certeza. Otra versión dice, es la sustancia de lo que se espera, de la visión que tengo, la visión espiritual. Es la sustancia, es la que manifiesta. La fe es la que manifiesta la visión. Eso lo veremos. La visión que yo tengo en mi alma. En mi espíritu está la visión. Por eso está subiendo la visión en mi espíritu, en mi alma, en mi mente. Mi mente se está alineando con la mente de Cristo, teniendo los pensamientos, que los pensamientos es una visión, es una imagen que tenemos, esa imaginación en nuestra mente. Todavía no hemos aprendido a tener esa imaginación. Recuérdese cuando éramos niños. Cualquier cosa, un tuco de madera, era un carro para nosotros. Esa era la imaginación. Otro era un avión. Esa era la imaginación. Claro, cuando fuimos creciendo, según las tradiciones, según la tradición cultural, religiosa, ha ido y fue cortando, eliminando, sustituyendo esa visión que teníamos de niño. Ahora que decimos una adulta, pero esa visión es negativa, eso lo ves viendo cosas negativas, desastres, temores, estrés y tantas cosas. De todo lo que he dicho, si te queda de que Dios está más interesado que usted en manifestar lo que Él ya te entregó en Cristo Jesús. Sea lo que sea. Y tenemos que trabajar, disciplinar esa mente para empezar cuando llega un pensamiento, cuando sale de nuestro inconsciente, de esa memoria, sale eso negativo, ¿cómo contrarrestarlo? No es reprendiéndole. No es diciendo te reprendo Satanás. No es diciendo te reprendo espíritu demoníaco. No, es sustituyendo lo negativo con un pensamiento de Dios positivo. Con un pensamiento de fe positivo. Después de que salgo de estas partes, que creo que voy a llevarme unos dos domingos más, estaremos hablando del lenguaje de Dios. Tenemos que aprender a hablar como Dios, porque Amós 3:3 lo dice bien claro. Andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. No podemos de que Dios hable de una manera y nosotros hablando de otra manera y pretender que se manifieste lo que deseamos. La fe de Dios no tanto da testimonio por lo que tenemos, sino por lo que no tenemos. Sí, decimos, y es válido, aquella persona es de fe, vea todo lo que ha recibido, todo lo que tiene, todo lo que se le ha manifestado. Nosotros, como somos más visual física, entonces damos un testimonio de aquella persona por lo que tiene material. Pero en el espíritu, la fe da testimonio de lo que no está manifestado.
a ver, Dios, a explicarme. En este momento, llegan y te regalan $1,000. Su emoción se manifiesta. ¡Wow! Y mañana voy a esto, voy a hacer esto, voy a pagar esto. Llegó el dinero que tenía que pagar. Gloria al Señor, se manifestó. Y hay una motivación, hay una inspiración, hay una alegría. Hay un sentimiento de gozo, un sentimiento de alegría. Hay una manifestación de gozo. Cuando nosotros estamos en fe y la fe da testimonio de lo que estamos visualizando, de lo que estamos permaneciendo en esa visión. A ver, por la llaga de Jesús yo soy sano. Soy sano porque eso es lo que dice la palabra de Dios. La fe da testimonio de lo que estoy viendo, pero viendo espiritualmente, no físicamente. No físicamente. Pastor, ¿y no se puede ver naturalmente? Claro que sí. Dice que hubieron 4 hombres, que había un paralítico, pero la casa estaba tan llena, la casa del Señor estaba tan llena, que no podían entrar. Entonces estos 4 amigos lo subieron por el techo, destaparon ese techo, quitaron la lámina de zinc y lo bajaron. Jesús lo que vio, no lo que estaban haciendo ellos, las acciones, y gloria a Dios, quiero que me comprendan, fue más allá. Jesús lo que vio fue la fe. Vio la fe que tenía ellos. La fe que tenía ellos. Un acuerdo en fe. ¿Andaron juntos si no estuvieran de acuerdo? No, pero estos 4 y no les importó que pasara el momento que quitaran el zinc, el techo de la casa y bajaran al paralítico. Esa fe Jesús vio esa fe, pero no vio tanto lo que estaba pasando físicamente, sino lo que vio fue el testimonio de fe que había a través de ellos. Así que la fe estaba testificando de estas 4 personas. Y lógicamente el paralítico. ¿Qué quiero decir con esto? Que tengamos la plena convicción. No que vamos a acercarnos al Señor porque estamos con Él, está en nuestro espíritu. Entonces, no que creamos en el Señor si estamos claros y nadie nos quita eso de que Dios es Dios, el creador de los cielos y la tierra. Por más doctrinas y cosas y ciencia que vengan y quieren quitarnos esta fe, no lo van a poder hacer. Estamos establecidos. Ahora, lo que estamos estableciendo hoy es que esa fe va a dar testimonio, está dando testimonio de que Dios es galardonador. Que Dios, es que no me gusta la palabra recompensa y galardonador, que Dios dio lo que ya Él dijo que tenía que dar. Entonces, no me voy a acercar a Dios para que me dé, porque primero entiendo y creo que yo ya no tengo que acercarme a Dios, porque Dios está en mí. Somos uno. Entonces, de tener claro eso, tengo claro que todo lo que me hace falta se va a manifestar en mi vida. Filipenses 4:19 lo dice bien claro. Pablo le dijo a la iglesia, mi Dios, pues, suplirá, mi Dios. No le dijo, vuestro Dios, no, mi Dios, el que conozco yo, el que creo y el que da testimonio, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. No conforme a nuestra necesidad, no conforme a lo que nos hace falta, sino conforme a sus riquezas. Wow, y la dignidad de Dios es grande.
y poderosa. Generoso. Bueno, tan generoso que dio a su único hijo. Imagínense. Y entonces Romanos capítulo 8, verso 32 dice que el que no escatimó en dar a su único hijo, ¿cuánto más no os dará todas las cosas juntamente con él? Ojo, todas las cosas juntamente con él. Con Cristo, ¿qué vino? Todas las cosas. Cuando Cristo vino a nuestra vida, cuando recibimos a Cristo, ¿qué recibimos? A Cristo y todas las cosas que vienen con él. El paquete es completo, pero a nosotros se nos ha enseñado a separarlo. Cristo en nosotros, sí, Cristo en nosotros, la esperanza y gloria, Colosenses 1:27, perfecto. Cristo en vosotros, la esperanza y gloria. Ok, ahora vamos a esperar, porque tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que hacer, tenemos que movernos, para que también venga las cosas. Y no. Con Cristo juntamente, Colosenses 2:9 dice que está completo. Cuando Cristo vino a nuestras vidas, vino todas las cosas. ¿Qué significa eso? Que ya nos fue dado todas las cosas. Hecho está, tetelestai, consumado es. Entonces, la fe lo que va a dar es ese testimonio de manifestación. Dice Jeremías capítulo 1, verso 12. Dios le dice a Jeremías, bien has visto, visión. Después estoy parafraseándolo, ese verso. Después dice, haré que se cumpla la palabra pronto. Sí, como ya vistes, como tienes un testimonio de fe, de que ya vistes lo que las cosas que Dios te ha dado juntamente con Cristo, esa palabra se manifestará. Isaías 55, 11 y 12 dice que se manifestará la palabra que Él ha enviado. Cuando Él envía una palabra tiene un propósito. Se va a manifestar ese propósito. Se va a manifestar ese propósito. Ese es el testimonio que tenemos internamente. Esa es una transformación en nuestra vida. Confío en Dios que me esté explicando. Hay un testimonio de fe en nuestro espíritu, en nuestra mente, y es que Dios no miente. Números 23, 19, 20 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sí, Dios no se arrepiente. ¡Wow! Cuando llegan esos pensamientos, no, es que Dios te dijo que te iba a dar esto, o que te dio esto. Lo dijo y está escrito. Pero Él se arrepintió. ¿Cómo que se arrepintió? Él no se arrepiente. Hay personas que creen que es que Dios amaneció hoy, dijo un pastor, de malas, y entonces hoy no te lo doy. No. Dios no miente. Dios lo que dijo se mantiene. Dios no miente. Hebreos 6 dice, es imposible que Dios mienta. De todo lo que venga, que no sea conforme a la palabra de Dios, la fe me va a dar testimonio de eso. Y yo digo, no, es imposible que Dios mienta. Si Dios lo dijo, así es. Sigue diciendo, para que se arrepienta. Dice, mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no cambia, nunca cambia. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos.
Wow, Él no cambia. Él dijo que es tuyo y es tuyo. Él dijo que eres salvo, punto. No busquemos otra cosa. Él dijo, y pregunta, ¿y no lo ejecutará? He aquí, dice el profeta, he aquí, he recibido orden de bendecir, porque a él el rey le estaba pagando para que maldijera el pueblo de Dios. Y él dice, he aquí, he recibido orden de bendecir. Él dijo, él dio bendición y no podré revocarla. Dios te bendijo. Génesis 1:26. Y dijo Dios. Y le dijo Dios. Y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. Dice la Biblia que en el momento que recibimos a Cristo, hemos recibido la bendición de Dios. Efesios 1:3 dice que somos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Con toda bendición. No hay nadie ni nada que pueda maldecirte. Por eso las maldiciones generacionales se rompieron con nosotros, con Cristo Jesús en nosotros. Nosotros estamos bendecidos. No hay maldición. Pastor, que la bruja del barrio soltó una maldición. ¿Y qué? Si las bendiciones de nosotros no las puede parar ni la bruja, ni el brujo, nadie. Estamos protegidos por la sangre del Cordero. Y si Dios nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales, según Efesios 1:3, nadie puede quitarnos. Pastor, ¿por qué no se manifiesta? Por causa de esa mente entrenada a tenerle miedo a la brujería, a tenerle miedo al diablo, a tenerle miedo a los demonios, a tenerle miedo a todas las cosas, tenerle miedo a la enfermedad, la pobreza, la escasez, la ruina. Al hombre. Wow. Eso está en nuestra memoria. Se nos fue enseñado. Y hacemos una mezcla y después empezamos a creer eso. Pero cuando llegamos a entender de que Dios ya te bendijo con toda bendición espiritual, y dice que la bendición de Abraham, Gálatas 3:14, 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y el verso 14 dice que la bendición de Abraham nos alcanzó. Sí, en nosotros fue quitada toda maldición y ahora lo que tenemos es bendición y tenemos que aprender a caminar en esa fe de Dios. Solo bendición. Pensar bendición, claro que a veces nos atacan y saben que solo habla así, positivo y qué bárbaro y todo va bien y las cosas van mal. Porque estamos en fe, estamos viendo, estamos teniendo un testimonio de cosas que la gente no ve, que mucha gente no ve. Que solo tú lo ves. Y es la bendición de Dios en Cristo Jesús. Si Dios ya te bendijo, no hay nada ni nadie, ni brujos, ni heridas, ojo, ni errores, ojo, ni pecados que pueda detener esas gloriosas bendiciones. Pero nos han metido tanta ley, tanto miedo al pecado, tanto miedo a la maldición, que vivimos autocondenados. Así, la fe, por un lado nos está testificando que somos la justicia de Dios y por otro lado estamos diciendo nosotros que somos unos pecadores. Se me fue el tiempo. Voy a dejarlo aquí. Tengo más material y lo veremos el próximo domingo con la ayuda del Señor. Pero quiero decirte algo.
Cuando tú recibas en tu alma la convicción, el testimonio de la fe, de que estás bendecido en Cristo Jesús, la fe manifestará esa bendición, materializará esa bendición que te fue dada. Wow, es como para escuchar esto, oírlo, porque como dije, los pensamientos negativos no van a salir reprendiéndose, va a salir sustituyéndolo con la palabra de Dios. Y la fe empezará a dar testimonio. Y el mundo verá el mundo, como dice la palabra de Dios, la gloria de Dios en su vida. Porque será la fe testificando de lo que Dios ha hecho en tu vida. Amados hermanos, se me fue el tiempo. Medita esto. Tú estás bendecido. Ten ese testimonio de la fe, de fe. La fe te está diciendo, te he bendecido. Pero no lo veo, no lo siento, no lo toco. Psst, momento. Te estoy hablando espiritualmente. Estás bendecido. Cuando tengas la convicción de que estás bendecido, de que Dios no miente, de que Dios cumple siempre lo que ha dicho, veremos las manifestaciones fluir. Y todos de nosotros estamos en esa preparación y formación de aprender a caminar en la fe de Dios. Aprender a caminar. Y otro verso dice, aprender a vivir en la fe de Dios. Bendecidos mis amados hermanos.